Bueno, muy buenas tardes a las personas que estáis acompañándonos presencialmente en la sede Ciudad de Alicante, pero también a los que nos están viendo a través del streaming, que nunca sé exactamente dónde está en esta sala, pero les saludo también. Para mí es una alegría enorme tener hoy a Vicente Cervera. Hace unos meses yo conocí este poemario, tuve la suerte no solamente de leerlo completo, sino también de escuchar a Vicente leer algunos de los poemas que lo componen y en ese momento pues tenía clarísimo ya que tenía que llegar a Alicante. Ha sido la generosidad de Vicente Cervera la que nos reúne hoy aquí, pero también la generosidad de Carmen Alemán y de Joaquín Juan, que son grandes especialistas en poesía actual y que pues accedieron entusiasmados, hay que decirlo, a acompañar a Vicente en este acto. Así que muchísimas gracias a los tres. Yo sé que vamos, no diré a disfrutar, porque es un poemario que tiene unos sentimientos hondos, muchas referencias culturales, pero unos sentimientos hondos, y nos va a conmover. No diré disfrutar, pero sí a conmover. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y como bien ha dicho la directora del CEMAP, es un orgullo, un honor estar aquí presentando el último libro de Vicente Cervera, El sueño del Leteo. Pues aquí se están moviendo ya energías muy positivas, ¿verdad? Porque hay muchos elementos de convivio, ¿no? en esta mesa. Por una parte está Joaquín Juan, quien nos va a hablar por extenso de... Bueno, o no tan extenso, porque hemos quedado que también lo que nos gusta a los tres es dialogar, entonces daremos unas pinceladas y después ya charlaremos con Vicente, ya recitará, si se tercia recitamos también los demás. O sea que algo muy cómodo y bueno, yo estoy contentísima de compartir mesa con estos dos hombres a quien quiero y admiro y ellos lo saben, ¿no? El caso de Joaquín Juan fue alumno mío, también tengo aquí más alumnos y pues siempre me conmueve estar en la misma mesa con aquellos que fueron alumnos, ¿no? Y también me conmueve mucho ver cómo saben ya más que yo. Entonces, eso es una prueba de que hay una acumulación, ¿verdad? Son como capas que van aumentando y bueno, y es también un reconocidísimo poeta con premios muy importantes en su trayectoria. Yo digo que creo, casi toda su obra completa, al igual que conozco toda la obra completa de Vicente. Este es el quinto libro, digo, sin contar antologías y demás, o sea, como libros. El sueño del Leteo es el libro quinto. Yo le tengo un cariño enorme a Vicente porque comparto con él nuestro amor por la poesía, pero también el hecho de haber hecho una carrera académica casi a la vez. Nos conocimos en el año 1992 y desde entonces nos queremos y además tenemos una procedencia casi similar. Es decir, que yo creo que cuando yo tenía 18 años y él un poquito más, bailamos en el mismo pueblo y a las mismas horas, en las mismas verbenas, pero eso lo conocimos años después, ¿no? Primero, digamos, que nos unió la poesía y por eso este libro también yo creo que es muy especial para mí. Explicaré por qué. Tras estos 4 libros que publicó Vicente, que como digo, leí siempre con muchísima atención, yo leí la versión previa a lo que está publicado. Y quienes me conocen saben que el proceso de creación es una de mis debilidades, ¿verdad? La crítica genética y ver qué es lo que hay. Aunque aquí no me voy a poner a hacer crítica genética, no es el momento, ¿verdad? Pero sí me gustaría hablar de eso, porque creo que en ese sentido soy una de las personas privilegiadas que han leído antes el libro. Justo hace 2 años y un mes, Vicente me envió el libro. Y yo me quedé muy conmovida con este libro y después estuvimos charlando
de algunas cosas que bueno, por la amistad que nos une, que yo creía que no me acababan de convencer. Desde mi punto de vista, por supuesto, uno lo dice y después se puede cambiar o no cambiar. Uno de ellos era, una de las cosas que le comenté fue precisamente el título del poemario, ¿verdad? Y eso lo hablamos y me dijo Vicente, pues mira, tengo varios títulos, pero tampoco terminan de convencerme. Y ayer que estuve con Joaquín, te dije el título mal, era Del vago sueño. Del vago sueño, no el vago sueño. Del vago olvido, ¿puede ser? Pues sería que me diste otro, porque... Es que se han barajado tantos títulos. Claro, porque después me comentó Vicente eso, que había estado viendo varios títulos, hasta que un día me dijo, Carmen, ya tengo el título, El sueño de Leteo. Dije, titulón. O sea, me parece que va muy bien para este libro. Y ya cuando me regaló el libro y pude comprobar la manera con que estaba estructurado el libro, si aquel era un libro muy bueno, este libro ya es redondo. Yo creo que ha ganado, o sea, estaba ya muy bien, ¿no? O sea, ya era un libro redondo en sí, pero le faltaba atar ciertas cosas, ¿no? Alguna de ellas es que allí no había una partición y ahora el libro es tripartito, una primera parte que tiene 16 poemas, una segunda parte que tiene 12 y una parte final que tiene 3. Antes no, antes era una sucesión de poemas y me di cuenta también, le dije que había un par de poemas que a mí no me terminaban de encajar dentro de este libro y los quitó. Yo no sé si alguien más te lo dijo. No, lo dijiste tú. Dice, yo creo que estos poemas le quitan un poco del aire intenso que tiene todo el poemario y como que quitó estos creo que eran 2 poemas. Y también ahora he visto que has añadido 4 y que el orden también cambia. Aunque aquí yo no estaba dividido, el orden cambia y efectivamente ahí termina de redondearse el libro, ¿no? Sí. Entonces, a mí me emocionan estas cosas que de un amigo que confíe en que yo le lea el libro, disfrutar ese libro y después ver que el libro ha quedado redondo, ¿no? Y es un libro en el que Vicente venía trabajando mucho tiempo y efectivamente, pues este es el fruto, esa primera... Dicen, lo que ha dicho la crítica, que este es el mejor libro de Vicente. Yo también estoy en parte de acuerdo por lo siguiente. Yo creo que es el mejor libro de Vicente en cuanto completo, en cuanto que es una obra redonda, ¿verdad? Pero en los poemarios anteriores tienes algunos poemas que son una maravilla. Es verdad, algunos que tú dices, bueno, quizá a lo mejor no está este orden tan trabado, pero sí que el contenido de los poemas es realmente, bueno, hay algunos que son, hay uno de las manos, que yo te lo he comentado más de una vez, que me parece de una belleza increíble. Vicente en este libro se abre, ¿no? Abre el corazón, abre la entraña y no es que no lo haya hecho en libros anteriores, que también, pero este tiene un aire muy especial, ¿no? Una primera parte, que es una primera parte de luto, parte de duelo y de una historia de amor que pasó, que tuvo sus momentos espléndidos, pero bueno, se quedó ahí, ¿no? Por eso viene ahí lo del término de Leteo, que me imagino que después Joaquín, que sabe mucho de estas cosas, también comentará. Y también hay mucho de piedad en este libro, y a mí el sentimiento de piedad cada día me interesa más. Claro. Y en esta primera parte del libro se ve de manera muy clara. En la segunda parte del libro, que son los 16 poemas, ahí se abre la esperanza, ¿verdad? Y eso también es muy hermoso porque realmente lo mejor es lo inesperado. Cuando lo inesperado surge en la vida, la emoción es triple. Y creo que es un poco lo que le pasó a Vicente, lo que está diciendo aquí, ¿no? Como no lo esperas y un día de estos se abre, ¿no? Y la última parte
del poemario, que solo son 3 poemas, a mí me parecen sumamente entrañables. Me parece como un homenaje al padre, que fue maestro, muy cerquita de mi pueblo. Bueno, nació muy cerquita de mi pueblo. El último poema cierra el libro con ese homenaje, ¿no?, al padre, pero esos 3 poemas hacen mención al ámbito del colegio y de una manera muy especial y muy, muy, muy conmovedora. No es la conmoción que vemos en la primera parte, es otro tipo de conmoción, ¿no? Así que bueno, el libro, pues a mí me parece, o sea, yo me lo he leído ya como 3 o 4 veces. De hecho, en Navidad, no sé, nos dimos el feliz año o algo así, dijo Vicente, precisamente ahora estaba releyendo tu libro, ¿no? Y el libro termina al lado de Celia, que un día descubrió el sueño del Eteo y amorosamente lo reconoció. Así que eso redondea. Podía decir más cosas, ¿no?, pero yo creo que es mejor que después quizá lo charlemos y que los poetas hablen, que en realidad son los que tienen el don de la palabra. Muchas gracias, Vicente, por este libro. Voy a ponerlo por aquí para que lo tengamos luego más a mano. Y bueno, muchísimas gracias al Centro de Estudios Literarios, especialmente a Beatriz, que es quien me ha traído aquí a esta mesa para pasar un rato magnífico con Carmen y con Vicente. Dice Carmen que le alegra estar con quienes han sido sus alumnos. A mí me sigue imponiendo estar con quienes han sido mis maestros, ahora y siempre. Sobre todo cuando ayer quedamos en que ella hablaría de Vicente y yo del libro. Y acaba, pero tenía un plan B, siempre hay un plan B. Yo ya sabía que estando en esta mesa con Carmen y con Vicente yo sobraba absolutamente. Pero voy a intentar ganarme el sueldo. Porque yo voy a intentar ganarme el sueldo. Y además yo tengo cierto pavor porque sé que tanto Carmen lo sabía, Vicente no lo sabía, pero esta mañana estaba escuchando la entrevista que te hicieron en el Ateneo, sé que cantan, sí. Los dos. Además, Vicente tiene formación vocal. Sí. Y claro, si ahora yo la mismo, tengo animal, él la tiene vocal. No, eso ya. No, de ánima, ¿no? Y claro, si ahora mismo se arrancan por bulerías, yo ya no sé qué voy a hacer. Por bolero, más bien. Ni siquiera me he traído el cajón, pero bueno, puedo hacer lo que pensaba que iba a hacer desde el principio, ser un poco el palmero. Así que no pasa absolutamente nada. Me gusta mucho cómo ha planteado Carmen la lectura del sueño del Eteo, porque yo he intentado hacer, este libro, y con respecto a los anteriores, sobre todo con respecto al anterior, yo entiendo que dialoga, a lo mejor no dialoga con toda Escapada, pero dialoga claramente, creo que, con el poema que da título a ese libro. Porque has hablado de piedad. Yo veía la reconciliación o incluso el perdón, pero que pasa por, como si fuera, y de ahí ese título del sueño del Eteo, que pasa por un viaje que es un viaje infernal. Otra cosa es qué sea ese infierno o cómo se constituya ese infierno, pero en ese sentido, el sueño del Eteo, el libro más reciente que ha publicado Vicente, pues es una especie de catábasis, que es precisamente un viaje a los infiernos o un descenso ad ínferos. Y que, entonces, el título, aunque los otros que se han barajado, decías también en la entrevista que la inocencia había sido uno de los títulos, me imagino que pensando sobre todo en la última parte del libro, porque es una parte, yo creo que esa es la parte de la piedad, de la reconciliación y del regreso a la infancia. Que es curioso, como decía Richter, la infancia es el único paraíso del que nunca podremos ser expulsados. Entonces es siempre no un lugar físico, pero sí que es un lugar de la memoria al que regresar. Y luego Vicente ha ido desplegando, diseminando a lo largo de los poemas de todo el libro. Tiene esa estructura que ha planteado Carmen, es una estructura tripartita decreciente, de más a menos poemas, de más páginas a menos páginas. Has dicho, ¿no? Eran 16 poemas, 21 páginas, 12 poemas, 15 páginas, 3 poemas,
5 páginas, como si fuera... Hay un crítico, es Francisco García Jurado, que lo ha planteado como si fueran los 3 estados del alma. Y yo estaba pensando que también podría ser perfectamente, o por qué no, las 3 edades del hombre. Y bueno, en esa línea me ha parecido muy interesante. Una cosa que no quiero que se me quede en el tintero es el proceso de creación, cómo en el 2021 este libro, o digamos el bruto de este libro, ya existía, pero hay un proceso de selección y especialmente la ordenación. Porque, bueno, antes estábamos hablando, por ejemplo, de Luis Bagué. A mí me consta que Luis Bagué, cuando escribe un libro, diseña el libro y piensa las partes. Pero hay muchos poetas, yo creo que la mayoría, que escriben poemas, no libros, y que luego tienen que conformar un libro con los poemas que han escrito. Y ese proceso de reordenación, selección, descarte, que a veces obliga a escribir algún poema más porque ha quedado una parte suelta o porque notas que hay una línea que no habías detectado en primera instancia, pero que está ahí y que a lo mejor se podría completar bien con algún poema que no está escrito todavía, o recuperar alguno de otro momento que encaja perfectamente con esa línea. Eso me gustaría que luego nos contaras un poco más por dónde ha ido eso. Entonces, yo he planteado eso, la lectura de este libro como si fuera una catábasis, un descenso a los infiernos, cuando el libro anterior, Escalada, era una anábasis. Y en cierto modo, las propias, lo tenía apuntado por aquí, por el final, porque ya he ido saltando de un sitio a otro, las propias dedicatorias de los 2 libros dialogan de alguna manera entre sí. En Escalada hay otros poemas, a Fran, compañero de Escalada, y en El sueño del Leteo, ahora que estos versos ya no nos pertenecen a F, pero que entiendo que se produce un diálogo de dedicatorias entre esa anábasis, ese ascenso y esa catábasis. Me ha llamado mucho la atención cuando ha comentado Carmen que era un libro que estaba escrito, que estaba ya, ¿no?, trabajándose en 2021, que ya estabas presentando a gente para que lo leyera, y que luego se publica en 2023, porque este libro de Miguel Herrero de Jáuregui, se llama precisamente Catábasis, el viaje infernal en la antigüedad, tiene el mismo proceso de escritura. El prólogo está escrito en 2021, pero que yo sepa no se publica hasta 2023. Y lo que hace aquí Miguel Herrero de Jáuregui es precisamente el mismo camino que hace Vicente, pero recorre todos los descensos a los infiernos. Algunos de ellos pues los conocemos, ¿no?, de sobra. Quizá el de Orfeo sea uno de los más conocidos, uno de los grandes momentos, creo yo, de la historia del arte en general, ¿no?, cuando Orfeo convence a Caronte de que le deje pasar porque empieza a tocar la lira. Y cuando toca la lira, Caronte recuerda el momento en que estaba vivo y se rinde ante la música de Orfeo y le deja pasar. La música que también tiene mucha presencia en este libro, ¿no? Por ejemplo, la segunda parte se abre con una referencia musical que es el tema principal del Mago de Oz, que se escribió para que lo cantara Judy Garland en esa película. Pero también hay alguna referencia a Bach, hay también alguna referencia a Obrove Liebe, ¿no? Obrose Liebe, o Gran Amor, a que la música forma parte no solamente de este libro, sino de todo el proceso de tu vida. La partitura. ¿Sí? La partitura, que estaba leyendo hace un rato el no prólogo en verso que José Emilio Pacheco escribe a la Escalada, y claro, una de las acepciones que saca ahí de Escalada es como escala musical. Claro. Como escala musical. Ulises también hace su particular descenso a los infiernos. Eneas también hace un descenso a los infiernos en el que además, y yo creo que eso sí que tiene que ver mucho se encuentra con Anquises, se encuentra con su padre, ¿no? La imagen de Eneas sacando a Anquises de Troya, o sea, la imagen invertida, tendría que haber sido el padre el que saca al hijo, es el hijo el que saca al padre sobre los hombros, pero no puede llegar con él a Alba Longa. Pero el propio libro está trufado, plagado de referencias, el río del olvido, el Leteo, pero luego está Eleusis,
con los ritos de Eleusis, que está estrechamente relacionado con la historia de Perséfone, que es también otro de los descensos a los infiernos. El rapto de Perséfone a manos de Hades. Y luego, bueno, pues está aquí José Carlos, que como no mencionar a Dante. Claro. Por supuesto, Virgilio hace que Eneas baje al infierno, pero Dante hace que Virgilio baje al infierno y lo acompañe. Que también es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, y yo creo que tu libro entra en esta línea, si no, pues lo dice, pero el infierno no tanto como un lugar donde van los condenados o donde se va el pecado, sino donde van todos los que ya no están con nosotros. No tanto el infierno de la cosmovisión cristiana, el infierno de Dante, sino el infierno de la cosmovisión grecolatina. No es el mundo donde van los que no se han comportado bien, o no es el mundo donde van los castigados, es el mundo donde van todos los muertos, todos los que ya no están con nosotros. Y bueno, había puesto alguna referencia así cinematográfica, porque a ti también te gusta mucho el cine, y estaba recordando, bueno, más allá de los sueños, Robin Williams desciende a los infiernos también para rescatar a su mujer, que se había suicidado, y eso sí, estaba castigada por haberse suicidado, y es, bueno, pues una versión al final de Orfeo y Eurídice. Pero me estaba acordando también de otro tipo de infierno, que es como el que encontramos, por ejemplo, en Origen, es el infierno del sueño. En Origen, Leonardo DiCaprio también rescata o se encuentra con su mujer en los sueños, ¿no? En el mundo de los sueños. O incluso pensando ese descenso a los infiernos no tanto como una bajada al inframundo, sino como una bajada al mundo, a los mundos ocultos, igual que le pasa a Tom Cruise y a Nicole Kidman en Eyes Wide Shut, o igual que le pasa en una clave absolutamente distinta a Griffin Dunne en Joque Noche de Martin Scorsese, que descubre un mundo que parece que absolutamente inesperado y desconocido. Y luego, por ir terminando, ya entramos en ese diálogo, me ha llamado mucho la atención cómo los dos poemas que cierran la primera parte, en cierto modo, son poemas opuestos. Ahí tenemos Dos almas, que tú has dicho alguna vez que este es un libro de amor puro y romántico, y yo creo que Dos almas es ese poema donde se representa eso. Pero luego tiene un contrapunto, tiene un espejo oscuro, un día oscuro, un espejo oscuro que es cielo naranja. Y además, tipográficamente han quedado contrapuestos y suponen un cierre magnífico justo antes de que en la segunda parte arranque con Over the Rainbow, que efectivamente otra cosa ya. Claro, abre frente a ese viaje al infierno, al río del olvido, pues más allá del arco iris, ¿no? Y yo siento debilidad, creo que también, como Carmen, por esa última parte, ese reencuentro con la figura del padre, ¿no? Porque al final también para eso nos sirven estos viajes, igual que Eneas se encuentra con Anquises, tú te encuentras con tu padre, pero no renuncias en el poema del pañuelo, que son haikus, pero utilizados como estrofa. Sí. Haiku serial, creo que lo has dicho, lo has llamado, haiku serial, haiku. El pañuelo es un poema positivo, pero el siguiente es un poema, ¿cómo se llama? La vergüenza. La vergüenza es un poema durísimo, que ese sí dialoga directamente con la primera parte del libro, pero luego esa salida genial que tienes ahí con Rosas y apotegmas, es un poema dedicado a tu padre. Y yo, para cerrar, sí que quería leer, se me había olvidado, pero lo quería leer, de Escalada, pues el final del poema. Muy bien. El final del poema, para que veamos cómo aquí había una anábasis, un ascenso, y en el sueño del Leteo nos encontramos con una catábasis, un descenso. El cierre de Escapada dice así: el viaje en espejo coincide entonces con la serie y el contraste de estaciones,
Hinco el talón, miro en torno y advierto sorprendido que el camino era un ascenso y el viaje una escalada, que permite recostarme en su penumbra vertical, donde distingo una constelación de brezo y piedras que un sol terrestre hace brillar. Y hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para empezar, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que han venido esta tarde a acompañarnos. Muchísimas gracias al Centro Mario Benedetti por la invitación, Bea. Desde que en el congreso, último congreso de la EL, hicimos prácticamente la primera presentación del libro en Las Palmas, pues se fue gestando la idea de venir a Alicante y al final pues aquí estamos. Y muchísimas gracias a mis compañeros. Estoy muy bien flanqueado por una mujer y un hombre. Y por dos magníficas personas y por dos grandes críticos y poetas. Así es que qué mejor. Posible. Qué mejor. Y además habéis dicho cosas ya muy interesantes y muy importantes del libro. Y bueno, no sé por dónde empezar. Yo quiero empezar pues dando nuevamente las gracias porque, como dice Borges, al diverso... como empieza el poema de los dones. Gracias quiero dar al diverso laberinto de seres que pueblan este singular universo, ¿no? Porque realmente yo creo que ha sido casi milagroso que este libro se publique. Porque yo desde 2010 que publiqué Escalada y otros poemas que ha tenido Joaquín, el acierto para mi gusto de leer el final de este poema, Escalada, llevaba mucho tiempo escribiendo, pero con una dificultad enorme para publicar. Pero no solo para publicar en el sentido editorial, sino para publicar en el sentido personal, de tener un libro acabado, de tener un libro cerrado, de tener un libro dispuesto, de tener un libro redondo. Y estaba dando muchísimas vueltas. Había dado muchas versiones, como ha recordado Carmen, pero no de 2021, desde antes. El libro había tenido muchísimos títulos. El vago olvido fue uno de los últimos, pero tuvo La inocencia, tuvo Unidos en el Eleusis, tuvo Rosas y apotegmas, que es el poema con el que se cierra. Les quiero compartir que ha sido un libro muy costoso en cuanto a su nacimiento, a su publicación, porque tenía muchos materiales, tenía muchos poemas, había pasado también un proceso personal pues bastante doloroso y yo necesitaba materializar y exteriorizar todo ello, pero la forma, porque estamos hablando de poesía y estamos hablando de arte, estamos hablando de forma. La forma es muy importante, ¿no? Porque los contenidos se transmiten en arte a través de la formalización. Entonces la forma era la que necesitaba yo conseguir para que esto tuviera sentido. No terminaba de darse. Entonces pues se suprimen poemas, se cambian títulos y luego llega un momento en el que ya prácticamente tengo el título definitivo, tengo los poemas más o menos definitivos, pero sin dispuestos uno detrás de otro, como una colección, una recolecta de poemas, pero no le había dado todavía esa estructura. Lo cual era extraño, porque yo los 4 libros anteriores sí lo había hecho. En De Aurigas Inmortales pues tenía 3 partes, la partitura tenía 7 por aquello de la notación musical, El alma oblicua tenía 4, Escalada y otros poemas tenía 5, es decir, siempre había buscado eso, que no fuera solamente una sucesión de poemas, que es muy respetable, pero que no era mi estilo, y esta vez quería que sí lo fuera. Esta vez no quiero que la forma se sobreponga a lo que es la colección de poemas, pero no había manera, es que el destino es el destino. Entonces parece que mi destino es que tenía que trabajar esa parte formal hasta conseguirlo. Y claro, lo que sucedía es que el poemario llevaba 10 años prácticamente, no todos los poemas, claro, pero llevaba escribiendo 10 años, cambiando, modificando, sacando, introduciendo, y
y era muy complicado, ¿no? Con lo cual, finalmente, pues yo el poema lo había dejado allí prácticamente ya abandonado, tal, hasta que un día Celia, que está aquí presente, me mandó unos audios, porque yo le había dejado el libro en una de las versiones, ella lo había impreso, pero bueno, no lo había leído en ese momento, y luego lo leyó, y en un viaje que hizo a Italia, me mandó unos audios de 4 o 5 poemas, y yo me quedé, pues suenan bastante bien. Suenan bien estos poemas, y Celia los leía muy bien. Y entonces eso fue un revulsivo para que el libro resucitara. Y bueno, pues la verdad es que Celia me ha ayudado mucho en el proceso de recomposición, porque es que era un libro, no sé si por el tema de la vivencia, de la experiencia, no terminaba yo de encontrarle la forma, y realmente el libro necesitaba una forma, pero ya no es por el decir que la forma le da una dimensión, sino porque tenía dentro del libro un proceso. Había un proceso, había un viaje, había un tránsito. Y la forma es lo que lo pone de relieve. Y hasta que no salió la forma tripartita y no se ordenaron los poemas, digamos, de un punto de vista no solamente formal, sino también emocional. Los poemas de la primera parte que habéis señalado, que son más bien de duelo, que son más bien de una revisitación de una experiencia amorosa que parecía que no tenía ninguna salida ya, se había quedado pues en punto muerto, ¿no? Un callejón sin salida. Luego estaban otros poemas que ya no eran eso, entonces si estaban unos junto a otros se desvirtuaban, se iban desvirtuando, ¿no? Y luego los últimos poemas que realmente se consiguió dar como esa forma de cofre, ¿no? Final, con 3 poemas, solamente con 3 poemas que se referían los 3 al mundo de la infancia, ¿no? Con lo cual, una vez que se consiguió, claro, tú habías leído la versión anterior de los poemas seguidos, que te gustaron unos, otros se descartaron, yo descarté otros muchos después, incluí otros, es decir, que ha sido un libro muy pulido, muy trabajado, muy vivido, muy querido, muy dolido. Hoy por hoy, pues yo es el libro que más quiero, pero eso también lo dije cuando publiqué Escalada y otros poemas. Pero creo que este libro, no dicen que no hay quinto malo, ¿no? Dice, creo que tiene algo, de hecho creo que me va a costar bastante escribir y publicar un 6º, porque he dado mucho de mí en este libro, personal, formal y poéticamente, y yo ahora necesito un tiempo de barbecho, un tiempo de vivir y de revivir todo esto, pero ya concluido, ya hortus conclusus, ¿no? Ya está aquí cerrado y es entrar a ver las flores, a ver los árboles, a gustar de él, porque creo que el libro realmente yo lo veo redondo tal como está. Es de los libros que más contento estoy. Además, Renacimiento, para mi gusto, ha hecho una edición muy hermosa. Lo ha cuidado mucho, me ha dejado todas las pruebas que he querido, cambios incluso al final, este poema lo quiero, este poema no lo quiero. Se han portado muy bien. Y es un libro breve, pero bueno, creo que es una quinta esencia de este tiempo de mi vida, ¿no? Que son pues, mi cincuentena prácticamente, desde los 50 a los 60, lo que lleva incluido aquí El sueño del Leteo. Y el título final creo que también estoy contento con haberme decidido, porque procede de un sueño que yo tuve, el sueño del Leteo, un sueño que no es el genitivo subjetivo, no es que sueñe el Leteo, sino que es el sueño que provoca el Leteo. Pero yo en un sueño tuve la revelación a través de la palabra. Me decían, leteo, vas a escribir leteo, vas a escribir leteo. No sabía el leteo qué era, si era un poema, si era un libro. Pero yo tuve eso y luego recordé que Borges dice en El milagro secreto que los sueños que realmente se cumplen son aquellos donde aparece la voz,
no solamente la premonición de imágenes, sino que hay una voz que escuchas en el sueño. Yo lo escuché, y además lo tengo escrito, porque antes escribía los sueños, ¿no? He soñado que alguien me decía, escribe lete, leteo es lete, en griego lete, tal, pues no me gustaba, el sueño de lete no me gustaba, y luego es leteo también. Y ya dije, ya está. Y además había escrito un poema que es leteo, que es el que comienza el libro, y dije el sueño de Leteo, porque el sueño de Leteo, como habéis recordado también, es el olvido, el vago olvido. Pero el olvido en el sentido, claro, Dante, José Carlos, como recordaréis, nos plantea el río de Leteo como el río por donde pasan las almas que tienen que olvidar los pecados para ascender, ¿no? Ascender al purgatorio. Olvidando todo aquello que forma parte de lo pecaminoso, ¿no? Pero para mí el olvido hay que entenderlo también en un sentido psicológico y en un sentido espiritual, como el olvido, como una forma de inconsciencia. No el buen olvido, porque el buen olvido es necesario, ¿no?, para vivir, sino que se lo digan a Funes, el memorioso. Es el olvido como forma de inconsciencia. Y el olvido como forma de inconsciencia creo que nos hace bastante daño, porque no nos permite muchas veces actuar o conducirnos o ser realmente quienes somos o quienes podemos ser, ¿no?, o quienes estamos llamados a ser, porque hay una parte que tira, que tironea, que es muy grávida, ¿no?, y que muchas veces tiene que ver con esa parte oscura que has llamado tú, opaca, siniestra, infernal, pero infernal no solamente en el sentido del ínferos o del averno o del infierno cristiano o católico, sino que es el inconsciente que nos atenaza, ¿no?, y que no nos deja pues resolver y desenvolvernos en la vida. Entonces, creo que el libro plantea esa primera parte, que es una temporada en el infierno, pero en el infierno del reconocimiento del dolor, de la pérdida, de lo que por más que quieras no puedes hacer, no puedes conseguir, ese momento de incapacidad, ¿no? Y luego ya hay una segunda parte donde vamos emergiendo, vamos saliendo del olvido, pues a través de la música, a través de las personas, de las amistades, a través de la propia creatividad. Hay poemas que hablan de la propia creatividad, una creatividad que tampoco debe anularse, pero que muchas veces también se queda anulada u opacada. Una segunda parte que va, por decirlo así, desbrozando, ¿no?, la selva, va desbrozando la selva oscura de Dante, desbrozando la selva oscura, saliendo del olvido, emergiendo la luz, y hay un poema en la segunda parte que es Tenebre facte sunt, se hicieron las tinieblas, pero que precisamente habla de esa pugna, de esa lucha entre la luz y las tinieblas, y de la fortaleza de la luz. Es un canto a la fortaleza de la luz. Y se cierra el libro con la tercera parte, que como ya habéis comentado, pues ese estuche, ese cofre donde está la semilla, y además el libro termina con la palabra semilla. La semilla, que es la semilla de la vida, porque es la semilla del Padre, porque es la semilla de la poesía, porque es la semilla de la necesidad, ¿no?, de crear, creacionista al fin y al cabo. Y esa es la estructura del libro, y esa es la genética del libro, y ese es el sentido que ha tenido, y por eso me ha costado tanto, y por eso también estoy tan feliz de haberlo podido materializar. La verdad es que es un sueño cumplido, como dice Onetti, ¿no?, es un sueño realizado. Este libro es un sueño realizado, y por lo tanto pues yo cada vez que lo presento pues me siento muy, muy dichoso, y yo creo que voy a leer ya un poema, y ya vamos, si queréis, comentando, me queréis preguntar cosas, leer vosotros también. Voy a leer Leteo, voy a leer el primer poema. Es un poema que ya se plantea como un diálogo
con un otro yo, de la voz poética, de la voz, digamos, del sujeto poético, con un otro yo al que se enfrenta, al que arrostra, al que mira y al que increpa también, pero porque le está robando de algún modo su ser, como decíamos antes. Leteo. Olvida a quien no eres quien crees. Desenmascara al otro que está en ti. Purga los pecados del vago olvido. Denuncia el obraje de oscuro fuego. Silencia el sopor de la sangre. Escupe al cristal que te observa y reescribe la letra borrada en el manuscrito que salvaste en la infancia inmaculada. Desconfía por siempre del intruso que habla por tu boca y bebe en tu sed. Florece en tu lujuria. No des pábulo a su pesadilla y ábrete al sueño de tu madrugada. Sal del cauce de ese río cuyo nombre ningún recuerdo albergará. Cruza las manos si no hayas otro modo para orar. Renuncia al presagio que te aprisiona, lanza el tintero al vacío y aléjate del recuerdo obsesivo en el letargo. Al impostor de la conciencia, rásgale los velos, desnuda sus argumentos, refracta la apariencia de su luz. Descubre quién eres y quién porfía, sigiloso, en la turbia corriente cuyo curso furtivo aún te arrastra sin que logres su nombre conjurar. Claro, y este poema tenía que ser el pórtico, ¿no? Tenía que ser la puerta, como la puerta de ese infierno también dantesco, donde el sujeto pues ya se está revelando y revelando, ¿no? En los dos sentidos, se está rebelando contra el otro, lanzándole el tintero, ¿no? Como Lutero al demonio, ¿no? Cuando se le enfrentó, lanzándole el tintero a la cara y revelándose también en el sentido de la epifanía, de la mostración del ser. Luego hay una serie de poemas que se centran más bien en esa experiencia más amorosa, ¿no? Desde el punto de vista de la pérdida o del duelo, de lo que ya no es lo que fue. Y aquí pues yo me serví de una serie de referentes, igual que estaba el referente de Dante, el referente de la tradición grecolatina con Leteo, pues me serví de un referente que en realidad es el mismo referente, pero traspasado a lo largo del tiempo, pues del mundo clásico al mundo romántico, que es una revisitación del mundo clásico, al fin y al cabo. Entonces, a través de las figuras de Hegel y Hölderlin, que fueron amigos, compañeros de estudios en la Universidad de Tübingen, en Turingia, pues yo pues estuve leyendo las cartas que se correspondieron, estuve leyendo los poemas que escribió Hegel. Lo conocemos sobre todo como filósofo, pero él escribió poesía en su juventud y escribió un hermoso poema que se llamaba justamente Eleusis, porque ellos de algún modo habían formado parte de los ritos eleusinos llevados a la modernidad del romanticismo, claro. De esas sectas o cofradías poéticas, ¿no?, que se creaban entonces. Y sobre ese aparato, ¿no?, de la relación entre un poeta y un filósofo, entre alguien que se queda en el mundo de la razón y alguien que se va introduciendo en la torre de la locura, como le pasó a Hölderlin frente a Hegel, ¿no? Me vino muy bien para construir una buena parte de los poemas, aunque en realidad no son poemas culturalistas en el sentido que yo no hablo de ellos, simplemente los tomo como un fondo. Y, por ejemplo, este poema, Unidos en Eleusis, participa de esto que les estoy comentando. El poema viene con una cita de Hegel, que es del poema Eleusis, que dice, en el santuario de su pecho lo guardaban.
unidos en Eleusis. Querido amigo, mi doncel, no sabes cuánto ansío tu pronta aparición, lejos del fango y de la ruina, donde alguna vez yacimos como pares sin doctrinas, los compañeros fieles, tenaces, redactando en sueños, cartas e idearios, donde nuestro entusiasmo mitiga el peso cruel de la distancia. Muchos juzgan tus acciones y gestos bajo un signo informe, el del delirio, requiriendo al ser que fue y ya no es, por su presencia pura, ennoblecida, por sus silencios largos y elocuentes, miradas seductoras, de fantásticos bocetos y festivos aforismos. Fracasan, porque ignoran que en las aguas de un río se esfumó la gentileza y cedió a un yo voraz y combativo, en los misterios de otra fe iniciado, preso de su imagen, sin ligaduras con toda ley, ajeno a las palabras que dictan y formulan. Fiel amigo, ¿dónde te hallas? Tantos adversarios renuncian a saber cuál es tu estado y no es seguro que yerren. Te alejas de ellos, tal vez, temo, de nosotros también te olvidas. Sin embargo, siento que no debo apartarme demasiado, si bien mi espíritu ya se prepara para embarcar en nuevos avatares. Confía el corazón, la mente teme y acecha el tiempo presuroso. Gimen los recuerdos, osados como fueron, hoy en la prisión de la desdicha. Mas no caeré en la odiosa cobardía, la que me obliga a renunciar a ti, querido amigo, abrazo y simiente que no fructificó y que por eso seguirá siempre viva, viva y seca, seca y desnuda, lejos de la ruina y del fango, esperando lo perenne, unidos en Eleusis, poetas del leteo. Bueno, me impresiona leerlos, me impresiona bastante leerlos, estos poemas. ¿Queréis leer vosotros algo? ¿O preguntarme algo? ¿O sigo yo leyendo? Hacemos como queráis. Yo sigo leyendo sin problema, pero... Pues porque viva y seca, seca y desnuda. Viva y seca, seca y desnuda. Es una historia que está seca pero viva. Las hojas, ¿no? Como esas hojas que ya no están en los árboles, pero que guardamos en los libros o que secamos. Son historias que no están vivas, pero no han muerto. Existen. Entonces, desde ese punto de vista, la historia todavía participa de una emoción. Es por eso. ¿Te he respondido? Fíjate, Vicente, que habéis comentado, Joaquín también, y lo tenía anotado yo por ahí, que es un viaje, ¿no? Es un viaje. Es un viaje, pero es un viaje más bien una caída. Como el Tazor. Fíjate que yo había notado y Octavio Paz. Ah, también. Y Octavio Paz, que hace ese viaje, sin embargo, aquí lo veía más como caída. Pero tiene también un componente como de... No vía a lo mejor ascética, pero sí purgativa. Claro, Sí, efectivamente. Claro, exacto. Sí. Sí, porque la caída está, desde luego que está la caída. Lo que pasa es que justamente yo creo que la poesía es el medio y el modo, por lo menos el mío, para que esa caída remonte. O sea, está la caída porque realmente el referente que hay es de la caída, pero a través de la creación poética es un modo de trascender. O sea, para mí la poesía es catártica, es purgativa y también iluminativa, como has dicho tú, ¿no? Los estados del alma, porque es un modo de trascender todo esto. Y es un modo de trascender, para mi gusto, necesario, porque creo que trascendiéndolo yo lo comparto con personas que de algún modo pueden reconocer experiencias y sentirse concernidas
y a través de la expresión poética pues darle un sentido existencial. Fíjate que digo, la caída me sale de alguna parte. Aparte que inocencia. estaba pensando, efectivamente, en el poema La inocencia Claro. se habla de la caída siempre atenta, ¿no? Eso Y me llamaba también la atención porque después, unos cuantos versos después, aparece florecerán otros horizontes, Claro, ¿no? claro. Una estrella nítida. Está esa caída, pero también está esa esperanza. Exactamente. Por lo de Claro, que sea claro. purgativo, ¿no? Sí, porque el poema termina: allí estaré, esperando tu paso firme y tu fulgor sin cuitas, ni aquelarres, para entonar contigo el dulce canto de alegría. Mira cómo lo tengo subrayado, Que lo tiene Vicente. subrayado. El dulce canto de alegría Claro. que una vez nos conjuró con la inocencia terrible del visionario de incauto corazón. José Carlos. Realmente te iba a preguntar ya, aunque los vayas a ver luego, algún poema de recuperación, ya estabas pidiendo fragmentos de recuperación, pero que leyeras un poema concreto, donde sales de... Si no te importa, ¿Tú quieres que salga ya? sí, si no te importa, Vicente, porque como este está en la primera parte, me Claro. gustaría que leyeras el poema La inocencia, a leer. que hemos estado comentando, Claro. para que se ¿Lo entienda quieres leer bien. No, que tú lees mejor. Bueno, pero es que eso es muy subjetivo. Venga, lo leo yo. Claro. Lo leo yo. La inocencia. Fue un tiempo detenido junto a tu cuerpo y tu razón abismada, como un sueño a punto de esfumarse en el olvido. La caída siempre atenta y la torpeza renacida, incapaz de controlar los bandazos, el invisible jirón. Y mis brazos, la exhausta voz, no pueden sostenerse en el vacío sin fuerzas ya, sin más consuelo que saberte hundido en la misma incontinencia del delirio. Desprovisto del apacible don de transformarte, amorosamente elevarte hacia un recodo de quietud. Sé que no reposaré mientras la ansiedad se produce e innúmeros plantean los recuerdos troquelados cual monedas falsas. Florecerán otros horizontes, una estrella nítida donde viajar contando por minutos sus años luz y rozando sus destellos con un pulso inmaculado a fuerza de edad y soledades. Allí estaré, esperando tu paso firme y tu fulgor sin cuitas ni aquelarres, para entonar contigo el dulce canto de alegría que una vez nos conjuró con la inocencia terrible del visionario de incauto corazón. Ajá, muchas gracias. Lo has leído muy bien. Vicente, yo creo que uno de los que podías leer, o los dos esos que cierran, Sí. porque Dos almas Claro, es un poema de luz claro. en las Lo tinieblas. estaba pensando, pero yo Sí. quiero que tú leas uno de los dos. El que tú me digas. Pásame la agüita. Pues no sé, el que tú quieras. Yo quiero leer el que tú dejes. Pues no podemos tirar toda la noche. No, Vale. ¿cuál prefieres leer tú y yo leo? Pues yo leo Dos almas y tú Cielo naranja. Vale. Son los poemas a los que ha aludido Joaquín antes, que cierran la primera parte, que son como cara y cruz. ¿eh? Se armonizan. Dos almas. Dos almas conversan en un lecho sobre ese tiempo en que hablaban con Dios, sobre el difuso dogma de la carne resurrecta, mientras sus cuerpos despiertan. La luz artificial de las farolas se enciende sin que ellos se den cuenta. Bajo la tela blanca anudan piel y vocablos, y están calmos, y nada los puede agitar en su cielo. Un arrebato de campanas concierta sus latidos con la tarde que sangra. Reposa Zaratustra en la mesilla nocturnal, más allá de sus insignes martillazos. Clamoroso, un gato se arrulla, el silencio sobrecoge y una sombra los une y los abraza. Pero hay que preguntar a José Carlos, ahora que parece que sale bien,
El cielo Viene- naranja empieza a cubrirlo todo. Viene el palo, efectivamente. Aunque luego viene Over the Rainbow, que a lo mejor Sí. podría ser un buen encadenado de poemas Sí, para ver una. Ahora vemos sobre el Rainbow. Y cantamos sobre el Big Rainbow. Venga. Sí, yo haré las palmas, ya lo he dicho. Cielo naranja. Hay un cielo naranja, un insomnio inseguro y destructor, un permanente olor a humo que impregna las sábanas, los sueños, los segundos y las almas. Hay un desacuerdo constante que calla y muerde, carcome y malgasta lo que un día fue color y conciencia. Y hay una obstinada incomprensión turbia y opaca que reduce cuanto fuera hermoso a ceniza incolora, a un eco de luz que ciega y funde en negativo terminal, oscurece las respuestas, atrofia los corazones y escande las tristezas para arrullar su sinsentido, donde tus acciones se envician y ofuscan desamparadas. Late plomizo y asfixiante, gravitando funéreo, cruel y naranja, mientras se acumulan los recuerdos de lo que pudo haber sido transparencia pura, cristalina verdad. Bueno, empezamos con la segunda parte, José Carlos, que quiere salir de las Sí, tinieblas. de las tinieblas y Pero va bueno, hacia el arco que- iris. Es que él es muy sabio porque es un hombre ya maduro y ya sabe lo que es salir de las tinieblas. Sí, Pero bueno, hay que pasar por ellas porque, como ha dicho muy bien Joaquín, el descenso órfico está ahí. Y sin el descenso órfico no hay luz. Over the Rainbow. De algún modo sucedió, sin sospechas o dudas importunas. En mi asiento algo extrañé, tal vez mi identidad, el derecho a pasear por la ciudad de fatigados ángeles y luces desoladas. Cayó mi extranjería con la furia de un rayo. Un tornado de estupor se cernía sobre mí. Entonces era nadie y por nadie conocido, sin hogar, sin un nombre pronunciado por la voz de la madre, con la luz del amigo. Abandoné de súbito el local, enloquecido y preso del terror de ya no ser, de no haber sido. Encaminé mis pasos por la senda aún no inspirada y allí me hundí en la desesperación de perder el recodo familiar ante el ácido olor de lo siniestro. Los demás me observaban con escéptica ironía. Les era indiferente la pena o el auxilio. Comprendí, inmóvil gravedad de lo implacable, la urgencia de regresar al origen. Con firmeza, atropellando fronteras, volví al punto de partida. Bajé la vista y allí esperaba radiante mi otro yo, la fecha, el nombre y el árbol de la genealogía. Fue en tal punto cuando se cubrió de color la tierra y escuché la más dulce melodía. It was a lullaby. One day over the rainbow. Et caetera. Bueno, Ya sabía yo que iban a cantar. claro, claro. No podíamos, Yo no no me he arrancado, no ¿eh? podíamos no cantar, no podíamos no cantar. Bueno, a ver, Antonio, aquí está don Antonio Cilloniz, que va a hacer una pregunta sumamente interesante. Hay una cuestión que dice que los poetas no leen la poesía Ajá. igual que el resto. Tú sabes que yo estaba en Ceuta, iba por Marruecos con un geólogo y él veía un paisaje distinto al mío. Claro. Entonces, tú recordarás que yo te conozco desde hace mucho tiempo, Sí, bastante. Escalada. Sí. Quiero recuperar algo que yo vi en Escalada, que me hubiese gustado hacer el prólogo, pero que te mandé un juicio crítico. Sí. En Escalada yo veía la serenidad de los versos
con lo brusco de los encabardamientos. Sí, Y yo creo que ese es el gran valor de ese libro. sí. Esta lectura me ha recordado a mí una conversación que yo tuve con Jesús Hilario Fundidor, un gran poeta español que ha fallecido hace poco, muy amigo mío, de Zamora, porque él leía los versos cortando. Y me preguntó que yo qué opinaba. Yo le dije, no, los versos se leen enteros porque para eso está la pausa versal. Claro, claro, Entonces, si yo leo el poema que acabas de leer, yo lo leería de otra manera. claro, lo sé. Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que es un punto de reflexión. Sí, es un punto importante de reflexión, porque al fin y al cabo es la poesía. ¿Cómo? Que al fin y al cabo es la poesía. Es el verso. Desde luego te doy la razón en que en mi poesía el encabalgamiento es una figura principalísima, pero principalísima, porque realmente eso lo viste tú y escribiste el prólogo del Alma Oblicua y ya lo señalaste, ¿no? El verso es necesario, pero la pausa verbal no es suficiente. Entonces está, pero está también la lucha contra ella. Porque claro, si no escribiríamos prosa, escribimos verso, escribimos poesía y utilizamos la medida, y utilizamos el ritmo, y utilizamos la pausa versal, pero al mismo tiempo tampoco debemos ser esclavos de ella porque te permite una serie de juegos y de movimientos que desde mi punto de vista al menos le dan una rítmica diferente a lo que es el ritmo de la tradición poética, un poco en la línea de Rubén Darío. Pero en este mismo libro suavizas en la lectura Sí, lo que está escrito, porque tu poesía es fundamentalmente un encabalgamiento, sí, pero en las lecturas desaparece. Por eso yo digo que en los recitales siempre debería aparecer el poema. sí, estaría y bien. leerlo. Sí, Y quería decirte que yo también he notado un gran cambio, porque tú recitaste en Ceuta, Sí, fuimos a recitar sí. juntos, el año 21, si no me acuerdo. sí, 2021, sí, a fin, Y sí, era septiembre, si sí, no me equivoco. sí, Y tú leíste unos cuantos poemas de este libro. puede ser, pero no estaba todavía el libro. No. Serían, claro, sí, Inéditos. sí, Eran pero inéditos. cambiados, ¿no? Que los has percibido ya cambiados, claro, porque es que desde 2021 a 2023, en esos 2 años se ha pulido 2 años muy intensos, sí. Más algo que hay que resaltar, lo que pasa es que antes no me dio... Bueno, en fin, no lo dije. Porque me parece lo tengo tan interiorizado que no lo dije. Es el ritmo que tiene siempre la poesía Claro. de Vicente. O sea, es fundamental. O sea, tiene mucho oído, por eso canta muy bien, ¿no? Porque tiene un sentido del ritmo espectacular y en eso es muy borgiano, en muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando Borges decía aquello que el ritmo era fundamental, después la metáfora y la imagen, pero que en todo poema, y eso yo lo digo en las clases, que tengo aquí algunos alumnos, ¿verdad? Lo decía estos días, que el poema en realidad, en esencia, es ritmo. Sí. El ritmo y después se añaden, Claro, por supuesto, muchos más elementos, y- pero tiene que tener ritmo. ¿no? Claro, tiene que tener ritmo y está el ritmo marcado y está, como decía Hopkins, el ritmo interior. O sea, hay un ritmo interior, que es un ritmo que crea el poema y que no tiene por qué estar supeditado a modelos rítmicos, Exacto. que es lo que a mí me gusta realmente hacer. Y es realmente difícil. O sea, el ritmo interior, Sí. porque, y eso también lo pongo en ejemplo de clase, ¿no? Un pareado uno lo hace con toda la facilidad del mundo y tiene ritmo, pero es nada. O sea, lo complicado es cuando tú, por ejemplo, quitas la rima y ese poema tiene su ritmo interior, ¿no? O los poemas en en prosa, claro. Que efectivamente ese sí Pero que que ya es una otra relativa. cosa, realmente, Sí, pero claro. que, claro, si no tiene ritmo, No, es no un poema. No es un poema. Ahí está la fuerza, ahí está la Claro, fuerza, ¿no? Sí, El sí, pilar fundamental sí, sí. de lo poético. Bueno, pues si queréis leo alguno más de la segunda y leemos ya de la tercera. ¿Cuál? Clamor. Clamor te gusta. Pues sí, ese poema le ha gustado también a otras personas y decía Louis Baguet que era un poema neosenequista.
¿Cómo? Neosenequista. ¿Te gusta especialmente? El poema mucho, me gusta mucho, pero no porque sea neosenequista. Me gusta porque, primero porque está Clamor, que era gato, era nuestro gato, y ya no está, el pobre. Y luego porque sí tiene algo de la oda a la vida retirada. Tiene cierta razón Luis, en el sentido de que sí es una oda pues a los deseos que van quedando cuando ya no hay tantos deseos. Cuando has depurado los deseos y te quedas con unos deseos que son muy definitorios de tu ser, ¿no? Y que son muy íntimos y no poco hondos. Y aquí está, Clamor. De este poema, bueno, gracias José Carlos por pedírmelo. Clamor, te lo dedico a ti. Clamor. Deseo respirar la luz del tiempo en la compañía de algunos libros, de frondosos laureles en veredas de tierra, generosos ontanares, venturosos sueños en mis noches, con súbitas presencias de adorados seres y las mañanas sonrientes para devolver dones y caudales de vida y entregar con ella poemas a quienes los hallen propios de sí. Existir para disfrutar de cuanto hermoso y noble alienta. Amanecer y compartir contigo el lecho y los latidos. Recorrer algún país arcano. Acariciar las horas y los lomos errantes. Conocer los minutos traidores que se quieren escapar sin haberlos percibido. Un índice en el porvenir y el otro en el ayer, con el ánimo siempre presente, escuchando el ronroneo del felino que se acuesta a mis pies. En el peso voluntad de huella, en la huella la ingrata incertidumbre de su desaparición. Y si así hubiere de acabar tanto clamor, no por ello habré de lamentar que fue exaltado y esplendió, aspirando como un San Jerónimo estudioso a soñar despierto en su aposento con el atril, la pluma y el tintero junto al leal y pequeño león. Hermoso. Sí, pues ahí está, ¿no? Ese ideal, ¿no?, de vida ascética, de algún modo, ¿no?, y dedicada al estudio, pero al estudio que realmente te llena, te planifica, ¿no? Y con lo mínimo, pero que lo mínimo esencial es lo máximo. Porque cuando tienes lo mínimo esencial, no careces de lo mínimo esencial, que es lo que deseas, pues en realidad tienes lo máximo, ¿no? Dime, Bea. ¿De qué manera te influye el hecho de que te encante la filosofía, que hayas trabajado tanto en Sí. filosofía, a la hora de componer los poemas? Sí, Tu vertiente filosófica, porque ya nos has hablado de la música. de la música, pero ¿crees que te hace hacer una poesía diferente? Me hace pensar una poesía diferente. No sé si componerla o no, porque eso es difícil desde mi propia lectura. Creo que diferente sí es. Quiero decir que es muy personal, pero todos los poetas, en cierto modo, hacen poesía muy personal. Pero sí pensar la poesía de una manera diferente, eso sí. Y haber pensado la poesía de una manera diferente, haberla leído, pues desde parámetros que tienen que ver con el pensamiento, con la reflexión, con el sentido de la existencia. Sí, entonces eso yo creo que redimensiona el planteamiento de lo que es lo poético. Y a partir de plantearme de qué es lo poético y de haberme pasado la vida en las clases también, pues analizando, ¿no?, y comentando poemas de autores desde esa mirada, desde esa perspectiva, pues lógicamente a la hora de escribir también está en mi bagaje y en mi manera de querer hacerlo. O sea, es verdad que a mí me gusta darle una densidad, sin que pierda la ligereza, que eso para mí es lo más costoso, ¿no? Porque la densidad está en
en aquello que es grave pero que no pesa, porque de algún modo, como es poético, al mismo tiempo tiene que elevarse. Es un poco el juego este de José Martí entre la raíz y el ala. O sea, tiene que arraigar, pero al mismo tiempo tiene que volar, porque si no vuela no es poesía, para mí, por lo menos. O sea, yo creo bastante en la verticalidad de la poesía. Y entonces ahí quizá a veces le puede parecer que cueste más sentir que la poesía se eleva o vuela porque hay un fundamento, ¿no? un pensamiento, pero yo nunca quiero hacer filosofía en verso, eso desde luego no creo que sea lo que yo pretendo ni lo que me gusta tampoco, pero no sé si te he respondido. Es decir, cómo van dejando huella la filosofía, lo que tú has aprendido en los filósofos, por lo que yo he aprendido en Schopenhauer o en Spinoza o en Platón o en Nietzsche o no sé, o en los filósofos o en Santayana, en los filósofos que más he leído, todos me han dejado una lectura de la existencia que yo creo que enriquece o puede enriquecer la mirada desde la cual tú te planteas las cosas. Como ha leído antes Joaquín, que en Escalada, pues en Escalada estaba esa mirada desde arriba, ¿no? Que es una mirada que había una anábasis, pero eso no quiere decir que sea el final, porque pareciera que fuera un poema de final de vida. Y sin embargo era como el final de una etapa, que era un ascenso, pero luego seguimos viviendo y hay un retorno, no sé si eterno, pero hay un ciclo, ¿no? Entonces, pues en esos ciclos está nuevamente la bajada y nuevamente el deseo de ascender. Yo me puedo equivocar, pero creo que tu poesía está más inclinada hacia lo clásico. Eso desde los Aurigas. En Aurigas claramente, sí. Sí, ¿no? Y siempre. Sí. En ese mismo leteo. Sí, claro. Siempre hay una alusión o una sugerencia a veces tibia. Sí, claro. El mundo clásico, el mundo grecolatino y el mundo judio-cristiano también. Es decir, las tradiciones de pensamiento y de cultura, ¿no?, que nos han alimentado. A mí me gusta ese ontanar, beber mucho de ese ontanar, pero ya el modo de hacerlo, pues no pretendo yo hacer un neoclasicismo, ¿no? Pero es verdad que está el mundo clásico y el mismo título ya está, ¿no? El sueño del Leteo. Pues, por supuesto está el mundo clásico, como ha dicho él, está Proserpina, está Perséfone, está Eneas, está Dante, sí, pero lo importante no es lo que está, creo yo, sino cómo se vive lo que está. Pero son unas referencias culturales, pero no culturalistas, ¿no? Espero. ¿Verdad? Yo Pero, o sea, que no es una estampa culturalista, sino que es algo que lo filtras y lo traes o lo llevas Como a tu personaje de fondo. En algún Sí, momento sí. Vicente lo ha dicho en su intervención, dice, no los utilizo, o sea, la explicación, sino lo de que, Hegel. No que están ahí. No los cuentas, sino que te Sí. cuentas Claro. a través de eso. hecho, yo recuerdo que Paco Brines, cuando leyó de Aurigas Inmortales, me dice, bueno, es que yo no veo que cuando estés hablando de Amiel, o cuando estés hablando de Novalis, o estés hablando de Kierkegaard, estés contando. Y él lo echaba como lo echaba de menos, porque creía que estaba haciendo un poema de las relaciones sentimentales de ellos. Y no, yo los había utilizado para contar otras cosas. Claro. Sí, que no eran estampas culturalistas, sino que, claro, No, efectivamente. y eso Antonio Colinas lo vio muy bien en el prólogo de Aurigas Inmortales, porque ya dijo, no son poemas culturalistas. Yo me alegré mucho porque en esa época todavía había mucho culturalismo. Todavía estaba un poco los estela ecos de novísima. los novísimos, que claro. Y yo no es que no me gustaran, sino que no iba por ese camino. Tampoco iba por otros caminos que se estaban haciendo en ese momento, con lo cual mi trayectoria ha sido un poco difícil, porque ni encajaba con los novísimos, ni encajaba con la experiencia, ni encajaba con nada, la verdad, que no encajaba con nada. Pero bueno, yo he seguido mi camino porque era el que tenía que seguir. Es que muchas veces está insinuado solamente. Sí, Que en este poema que has leído, Clamor, sí, voy a leer 3 versos, está Fray Luis, claro. de frondosos laureles en veredas, de tierras generosos ontanares,
Preciosos sueños en noche. Claro. Eso es clásico. Es la vida retirada, es la oda. Sí, 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 claro. No es clásico solamente lo que yo decía Sí, del mundo grecolatino. sí, 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 sí. En las Todas las épocas clásicas. claro, todas épocas clásicas, sí, claro. Vicente, yo creo que tenemos que ir cerrando y ya Pues estamos muy a cerramos gusto. con el pero- final, ¿no? Si os parece. Claro. Leemos... ¿Nos da tiempo a leer los 3 últimos? Pues yo diría que sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Queréis que abramos ese cofrecillo de los 3 últimos poemas? Sí, porque además es que son Sí, funciona muy bien hermosísimos. como- Vale, Sí. pues si no les robo mucho tiempo, leemos los 3 últimos poemas. ¿Quieres leer, Celia? ¿Alguien quiere leer? ¿Nosotros? Estos son tuyos, creo. ¿no? Sí. Bueno, Que yo creo que el cierre... Sobre todo, claro, y sobre todo el último es tuyo. No, el último no, perdón. No, El no, Le- lo tiene que leer él. No, el de Rosa Lee y la vergüenza. Apotegmas. Uno de ellos. Lee A ver, vergüenza. un poco de orden. A ver. El de Rosa. Aquí, doña Carmen Alemán. Reparta usted. No, que el de Rosa y Apotegma está dedicado explícitamente al Ese- padre. ese Entonces yo creo que se lo debe leer él, Gracias. porque es algo que se lleva ahí, que salida, es como... el cierre. Sí, es el cierre. sí. Cierre, perdón. Don Antonio, Pero pero Antonio, El primero, creía que debía lee el leerlo. pañuelo si quieres tú. Creía que debía o la leerlo vergüenza, o lee la vergüenza. Yo creo que la vergüenza es un poema Es bellísimo. de tema social que a ti te va Superfuerte. mucho. Pues así está bien, porque lees tú el Ya pañuelo... lees la mira, vergüenza no, y que tiene que leer la vergüenza, porque la vergüenza surge de la lectura de Paco Yunque. Tú eres peruano. Quería solo una cosita Es que vamos, esto más acorde no el de puede la ser. vergüenza precisamente, aunque no tiene que ver con eso, pero a mí hay un poema de Juan Ramón Jiménez que es de los menos conocidos, El niño pobre, Ah, sí, sí, sí. que es de los menos No me conocidos acordaba dentro de la sí. obra de Juan Ramón. Y el aire o sea, lo que sí, está diciendo ahí totalmente, es... O sea, me emociona tanto ese poema y leí y me emocionó tanto que creo que hay como un juego de sentimientos, ¿no? Pues Era solo una anécdota. Los leemos todos de un tirón, solamente decir que el primero es el pañuelo, es el juego infantil visto de la perspectiva del niño, el final es la infancia, es ese lugar al que decíamos que se vuelve al origen y se vuelve al padre. En el último, Rosas y Apotegmas, como ha citado antes el cine, como en Solaris, el protagonista de Solaris vuelve a la casa del padre. Clara Dacha, de Rusia. Y el segundo es La vergüenza, que es el poema que está inspirado en esa experiencia escolar de un niño pues marginado, no solamente por el maestro, sino de algún modo por el resto de compañeros, lo cual es mucho más grave, y uno de esos compañeros era yo. Entonces, visto desde la perspectiva del adulto y releyendo Paco Yunque y resucitando el horror de ese modo de haber transitado una experiencia escolar tan dura, pues surgió la vergüenza. Así es que empiezo por el pañuelo, luego a Antonio Cillonis, que está leyendo en voz baja para luego leerlo con toda la fuerza, el pañuelo. ¿Te parece, Antonio? No, tú lees la vergüenza. Y yo termino con Rosas y Pero, Apotegmas. antes de... Antonio, pasa para leerlo desde aquí. No, desde aquí se lo oye muy bien. ¿Sí? Y él tiene muy buena voz. Vale, eso exactamente. Venga. No, pero desde aquí se te oye bien, Antonio. Sí, ¿Sí? empezamos con el pañuelo y luego yo la toco. Venga, el pañuelo. El pañuelo. Tras los cristales, unos ojos contemplan el juego amado. Alguien eleva un pañuelo de seda bajo su mano. Los niños saben que son dedos que corren con ilusiones. Se escucha un grito que a los números mueve y al alma alerta. Cómo palpitan al mirarse enfrentados los corazones. Es el anhelo de atrapar el primero la presa al vuelo. Deprisa llega o lo atrapa inclemente a la carrera. Juego de pares, el azar se estremece en el recreo. Sí, para que luego lo tenga.
Cógeme el bolso. El bolso. Y el bolso, sí, para que esté cómodo. Vale. Y cuidado al apoyarlo, que no se te vaya a caer el micro. Ya sé, ya sé. Es que esta mesa está un poco Sí, rota. por eso. Sí, sí, pero ahí se oye, ¿no? Sí, perfectamente. La vergüenza. Como es de Paco Yunque, pues lo leo con ceseo. Sí, sí. Muy bien. me La encanta. vergüenza. Ahí siguen, todavía puedo verlos, con la vergüenza que han sumado los años con escarnio y cobardía. Su madre y él, chiquitos, son rostros terrosos y piel de secano con ojos de galgo herido, amedrentados en el paredón de esa escuela diminuta frente a su obvio aturdimiento. Los colegiales acechan con perversa jerarquía y lo señalan con el índice del paladar. Son decenas de falanges que apuntan con ufana violencia sin pudor ni pena. No tendrá jamás el niño un lugar de preferencia entre las filas del ascenso. Fatigoso a la victoria como hoy junto a su madre no podrá con la energía de su voz reír a carcajadas entre iguales o cercanos. Su bolsillo arrastrará la cuota del estudio moneda a moneda que habrá de entregar ante la riña obscena del maestro y la tácita anuencia de la clase como piña ensimismada. Ajados seguirán sus cortos pantalones, ostentarán remedios las calcetas, y ronchas su piel y trasquilones, sus cabellos continuarán incólumes, curso tras curso la penuria y el vacío, donde nadie acerca un uniforme o un compás para horadar un intersticio de clemencia allí, crecer sin la vergüenza de ser resta infinita entre los cálculos de la pizarra, polvo de tiza en el bolsillo, hollado donde se ahogó con el coraje la sangre del poeta. Muchas gracias, Antonio. Donde se ahogó con el coraje la sangre del poeta. Sí, lo has leído bien. Lo has leído con el coraje. Lo has leído muy bien. Bueno, pues cerramos con el poema Rosas y Apotegmas, que dedico a mi padre, don José Cervera, y Tomás, del Verger. Del Verger. Bueno, no, de los Poblets. Dels Poblets. Él nació en los Poblets, sí, Sí. en Mirarrosa. Setley Mirarrosa. Rosas y Apotegmas, a mi padre. Quiero adentrarme contigo en las sombras y transitar a tu lado las veredas cubiertas de cristal y de silencio, los jardines desiertos, los confines borrosos y los bosques fugitivos. Recordarte las canciones que un día fueron tu voz y las meditaciones que iluminaron por ti el corazón. Embarcarnos juntos, alma con alma, y ser el guía de tu cuerpo al lado, aunque ignore el norte y la singladura, y aunque el timón se burle de mis manos torpes, de mi sueño grave y mis pasos ciegos. Así, invisibles, hablaremos mudos y elocuentes callaremos. Me mostrarás de nuevo el colorido sendero y aprenderé a entonar partituras celestiales, poemas sepultados por las generaciones, con rosas y apotegmas, con emblemas y rimas de platónicos rumores. Y allí, abrazarnos al tronco del árbol de otra ciencia, transidos con el rostro de tu paz, deshojando la amargura, los rencores y la estéril carcoma que aquí nos limitaba la visión profunda y vasta de las cosas vivas. Y entonces, solo entonces, regresar, habiendo comprendido lo que otrora fue intuición fugaz, estremeciéndose mi estrella al renacer de tu semilla. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues ha sido un placer, como esperaba yo que iba a ser. Muchísimas gracias, Vicente. Ah, perdón. No, no. Es que eres... No, no, Dime. mira. No, Nada, que ha muchísimas sido gracias. un placer estar aquí esta tarde con vosotros y como yo lo esperaba. Dina. Pues muchísimas gracias, Vicente. Ya sabes que esta es tu casa Sí, lo sé. y que ojalá, tras un tiempo de barbecho, vuelvan a florecer los versos. Y será el sexto, va a ser el Será el título sexto. del siguiente. Gracias. Hombre, claro, claro.